Señor. Padre, suplicamos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable, por favor, por medio de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos para escuchar, nuestra mente para entender, y nuestro corazón, Señor, para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor amado, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema, amado hermano, como ya se lo mencioné, quiero citarle, enseñarle algunas bendiciones del ser bautizado, ¿sí? Hay muchas bendiciones, amado hermano, pero quisiera darle nada más algunas, 6 o 7 bendiciones acerca del significado que tiene ser bautizado, amado hermano. Para eso hay que remontarnos un poco hacia el contexto histórico y hacia el origen que tiene el bautismo en las aguas. Aquí la primera pregunta es: ¿dónde se originó el bautismo? Esa es la primera pregunta que probablemente al más acucioso se le puede ocurrir. Muy bien, los cristianos tienen esa costumbre de que en cierto momento de su vida se sumergen en una tina, en una alberca, en un río, en un mar, en un tambo, en cualquier cosa. Algunas tradiciones cristianas, como los presbiterianos, lo hacen por medio de aspersión y en todo caso lo hacen incluso a los niños recién nacidos. No me voy a poner a discutir si eso está bien o está mal. Al final de cuentas, respeto y admiro mucho a los presbiterianos, a los anglicanos, y dudo mucho que por la manera de bautizar ellos sean unos herejes o sean blasfemos, ¿no? Realmente eso viene siendo secundario. El asunto no tiene que ver dónde se originó el bautismo eh, en la historia de la iglesia cristiana, sino todavía más atrás. Eh, no me responda, pero piense usted en la Biblia, ¿dónde se originó el bautismo? ¿Desde el Antiguo Testamento quizás? Eh, algunos dicen que se originó por la figura de Eliseo cuando mandó a sumergirse eh, a este general Amán al Jordán 7 veces. ¿Se recuerda de esa historia? Que llega el general, le dice, tengo lepra, quiero ser sano, y, y Eliseo le dice, bueno, ni siquiera salió Eliseo a atenderlo, ¿verdad? A veces así sucede que a las personas que necesitan ver al que está al frente, se ni sale a veces. Mandan, mandan al secretario y dice el hermano que vayas y te sumerjas 7 veces. Cosa que causó mucho coraje en Amán, porque era un hombre de mucho poder, pero bueno, a regañadientes fue y se sumergió 7 veces en el Jordán. Y dice la escritura que fue sano de toda lepra y que la piel que ahora tenía, que su piel después de salir del Jordán era la piel como de un bebé. O sea, no nada más le sanó la lepra y le dejó la piel anterior, sino que todavía lo rejuveneció. O sea, le hizo todavía otro favor que ni siquiera le pidió. Eh, Podría ser una figura, pero no es así porque no era una tradición judía hasta ese momento. El bautismo, amado hermano, realmente se originó con Juan el Bautista. Pero aquí viene la pregunta: ¿de dónde se sacó Juan el Bautista la idea de bautizar gente? ¿No? Esa es la otra pregunta. Ok, ya me dijiste que con Juan, el primo de Jesús, pero bueno, ¿de dónde? En el periodo intertestamentario, amado hermano, es decir, entre Malaquías y Mateo, esos 400 años de silencio, como se le llama, recuérdese que el judaísmo se empezó a diversificar, porque no es el mismo judaísmo de Moisés, que es el padre del judaísmo, que el judaísmo que le tocó a Jesús. No es el mismo. El judaísmo de Moisés estaba unificado, vamos a llamarlo así, en una sola denominación, si lo quiere ver, para que me entienda de esa manera, ¿no? Con Moisés toda la religión judía ya estaba unificada, con las mismas costumbres, con las mismas fiestas, con todo igual. Pero después, amado hermano, del exilio de Babilonia, cuando regresa Esdras y Nehemías a Jerusalén a reconstruir el templo,
el judaísmo se empieza a diversificar y es con Esdras y Nehemías que, por ejemplo, nace el fariseísmo. ¿Sí? Recuérdense, cuando empezamos a estudiar Mateo, le expliqué qué son los fariseos, que desde cierto punto de vista vemos a los fariseos como los malos de la historia, ¿no? Vemos a los fariseos como los legalistas, como los que buscan matar al Señor, como esas personas que están corrompiendo al pueblo y escuchamos la palabra fariseo y decimos un blasfemo, ¿no? Pero la verdadera intención de los fariseos, o al menos cuando ese grupo de los fariseos nació con Esdras y Nehemías, no era ser unos legalistas. La intención de los fariseos era guardar la ley de Dios de la manera más pura como lo hacía Moisés. El fariseísmo, de alguna manera, trata de retomar las verdaderas raíces del judaísmo de Moisés. Y obviamente entre ellos también se dividieron, entre la escuela de Shammai, que era la escuela más exagerada, hay otra, más extremista era la palabra que quería buscar, más extremista, o sea, si no crees lo mismo que yo, tienes que morir, básicamente es de lo que creían, que el apóstol Pablo era de esos fariseos. Y estaba la otra escuela, que era la escuela de Gilel, que era la escuela más tranquila, si lo podemos decir, más abierta, porque Gilel tenía una frase que fue la base filosófica del fariseísmo de Gilel, que era vive y deja vivir. Es decir, vive tu vida conforme a la ley de Dios, pero deja a los demás vivir su propia vida y deja que Dios haga el resto. Ese era el pensamiento de Gilel, que de alguna manera Jesús concordaba mucho con ese fariseo histórico. De hecho, Jesús hasta lo llegó a citar en algunas ocasiones. Muy interesante ese punto. Pero hubo otro grupo que se llamaban los esenios, y ese grupo era como los menonitas de ahora. Sabe usted que los menonitas se apartan de la civilización y pareciera que es una obra de teatro, pero así es su vida, ¿no? No tienen electricidad, no, se visten por allá del siglo XVIII, XIX. Su caso es muy bueno, por cierto, pero de ahí en fuera son personas muy aisladas. Surge esa corriente de los esenios, los cuales se apartan de la región de Jerusalén y de Israel y se van a unas cuevas que se llaman las cuevas del Qumran. No sé si ha oído esa palabrita. Y los esenios, a pesar de que eran personas que se apartaban, y que Juan era uno de ellos, Juan el Bautista era un esenio completamente, porque vivía en el desierto, dice que comía miel silvestre, que comía langosta, entonces era un hombre que no estaba entre la gente. Entonces así eran los esenios, pero además algo muy interesante de ese grupo es que guardaron los rollos del Nuevo Testamento y muchos otros rollos, y los resguardaron en cuevas. Entonces, a partir del siglo XIX, cuando se empezaron a hacer las expediciones arqueológicas británicas e estadounidenses a las cuevas del Qumran, se encontraron con un montón de rollos del Nuevo Testamento en griego, algunos en hebreo, algunos fragmentos de la Septuaginta. Fue maravilloso ese descubrimiento, que todavía se sigue investigando, todavía se sigue excavando, y se encontró, amado hermano, una riqueza que ellos resguardaron, la palabra de Dios en esas cuevas. Entonces resultó que los apartados, los que no hablaban, los que odiaban a la gente, fueron los que más guardaron la palabra de Dios. Y ellos, amado hermano, perdónenme que le dé mucho contexto, pero es para que me entienda hacia dónde voy. Y ellos, resulta que para entrar a la comunidad, escribieron unas normas que así se llaman, la regla o la norma de la comunidad, donde escribieron algunas reglas que las personas que querían ser esenias tenían que realizar, ¿no?
Y una de ellas, amado hermano, que es a lo que voy, digo, no le quiero dar una clase de judaísmo del segundo templo, pero es bueno que lo sepa para que no se lo duerman, ¿no? De alguna manera es bueno que lo sepa. Ellos establecieron un rito que se llama el mikvé. El mikvé era sumergir a la persona en un río completamente, y cuando la persona salía del río, ya era considerado como parte de la comunidad de los esenios. Entonces, ahí surgió el bautismo de Juan. Juan no se lo inventó. Lo que pasa que Juan le dio otra aplicación, porque el mikvé nada más representaba que tú eras una persona que puede pertenecer a la comunidad. Pero Juan el Bautista le da otra aplicación y dice, el mikvé no nada más va a decir que la persona pertenece a la comunidad de Qumran, sino que todo aquel que pase por el mikvé tiene que arrepentirse de todos sus pecados y cambiar su manera de vivir. Y es así, amado hermano, que Juan se hizo de discípulos, y algunas personas que no pertenecían a la comunidad del Qumran se acercaron a Juan y le dijeron, yo quiero pertenecer. Y Juan le decía, sí, puedes pertenecer a la comunidad, pero no nada más el mikvé significa que ya perteneces porque quieres. Significa que lo que vas a tener que hacer es cambiar y arrepentirte de tus pecados. De alguna manera, amado hermano, y esto a lo mejor yo sé que le va a sonar, le va a chocar un poco en su forma de pensamiento que a lo mejor durante años nos han dado, pero cuando Jesús se bautiza con Juan, Jesús estaba representando o estaba diciéndole a Juan, cuando el Señor Jesús se bautizó, Jesús le estaba diciendo, yo, Jesús, voy a ser tu discípulo, Juan. De alguna manera eso representaba. Por eso Jesús le dijo, es necesario cumplir con toda ley, con toda justicia. Porque aunque Jesús era superior a Juan, Jesús cumplió esa norma de la comunidad diciéndole, yo, Jesús, me veo como tu discípulo, Juan. Y la obediencia obviamente trae bendición, ¿verdad? Y eso es de alguna manera, amado hermano, algo que todo cristiano debería de entender. A veces decimos, Señor, abre los cielos y ábreme los cielos y las ventanas de los cielos, Señor. Y bíblicamente solo hay dos formas de abrir los cielos. Número uno es la obediencia. O sea, la obediencia abre los cielos. Y la número dos, yo sé que no le va a gustar mucho, pero ni modo, así lo estableció el Señor, es el diezmo. Aunque no le guste, eso está en Malaquías, que si le damos los diezmos al Señor, dice la Escritura que Él abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá. Entonces hay dos formas en la Biblia de abrir los cielos, o diezmando o obedeciendo. Si no diezma, pues bueno, mínimo obedezca, ¿no? Y si no hace ninguna de las dos, pues hermano, ¿cómo va a querer traer la bendición de Dios para su vida? Entonces, amado hermano, el mikvé era una forma de purificación, renovación espiritual, pero el significado del bautismo cristiano adquiere su forma, su medio de gracia hasta Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, le deja una serie de instrucciones a los discípulos diciéndole, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es hasta ese momento donde el Señor Jesús establece y redefine el mikvé, pero ahora como un medio de gracia de la iglesia cristiana, diciendo que ahora el bautismo en agua va a representar el perdón de los pecados, la renovación del alma, y también representa que uno muere juntamente con Cristo y se levanta juntamente con Cristo.
¿Me está entendiendo, amado hermano? Hacia dónde vamos? Y bueno, ya pasando la historia, que usted está, como usted se está discipulando, estamos en la historia, vimos esa parte de las denominaciones y cómo surgieron. Y bueno, desde los católicos, los anglicanos y los presbiterianos bautizan niños y lo hacen por aspersión. Le repito, no me voy a meter en eso a discutir si está bien o está mal, pero las formas de bautizar han ido cambiando a lo largo de la historia. Con todo este contexto, ahora sí entremos a las bendiciones, al desarrollo que lo quiero. Primera bendición, el bautismo representa el nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 5, Juan capítulo 3, versículo 5, muy probablemente ese capítulo lo conoces, es uno de los más famosos de toda la Biblia, y el verso 16 es el más famoso. Pero el 5 dice, y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. El bautismo, amado hermano, representa de alguna manera, amado hermano, que el Espíritu Santo, lo voy a manejar así, espiritualmente renueva nuestra vida, cambia nuestro espíritu, transforma, amado hermano, desde nuestro interior y nos hace una nueva criatura y nos hace nacer de nuevo. El nacer de nuevo, amado hermano, viene de una palabra griega que quiere decir paligenesia. ¿Sí? Pali tiene que ver con el nacimiento y genesia tiene que ver con un principio. Es decir, que está hablando de un nuevo principio o un nuevo nacimiento o un nuevo inicio de la vida. Desde ese punto, amado hermano, el que se bautiza, muy probablemente a lo mejor uno dice, pues nada más me mojé y ya, ¿verdad? Pero la verdad es que no es así. Desde su interior, amado hermano, el Espíritu Santo transforma la vida de la persona para que esa persona delante de Dios es un hombre y una mujer nueva. Y la Escritura dice, amado hermano, si lo ha leído, que carne y sangre no puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? Pablo ahí lo está manejando como todo aquello que es pecaminoso no puede entrar al reino de Dios. Es por eso que es necesario nacer de nuevo, porque Dios tiene que limpiar todos tus pecados, tiene que limpiar todo tu alma, todo tu interior, todo tu ser, y cuando te levantas de las aguas eres una persona que ya no se le van a tomar en cuenta sus pecados, y eso te deja entrar al reino de Dios. Eso significa ser bautizado también, amado hermano. Entonces, el nacimiento espiritual, amado hermano, y aquí lo maneja en dos etapas, es de agua y es de espíritu. Una de las dudas que a lo mejor han surgido, especialmente en las denominaciones de Latinoamérica, es ¿qué es ser bautizado en Espíritu Santo? ¿Verdad? Esa es una de las preguntas de las cuales han surgido. Que si usted no habla lenguas, no fue bautizado por el Espíritu Santo. Honestamente, amado hermano, eso fue una tradición que de finales del siglo XIX hacia acá se hizo con el nacimiento del pentecostalismo. Dijeron que la señal de ser bautizado en espíritu era hablar en lenguas, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Las lenguas son un don del Espíritu Santo. Pueden ser una manifestación, pero no es la señal del bautismo en Espíritu Santo. La verdadera señal del bautismo en Espíritu Santo, y eso lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, es que dice, y ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo estando en su cuerpo, o entrando en su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que el bautizado en Espíritu Santo, la señal de que ya fue bautizado en el Espíritu es que pertenece a la iglesia de Cristo. Así de fácil, así de sencillo. Ser bautizado en el Espíritu es si usted
tiene una comunidad de hermanos y de hermanas con la cual usted puede venir y adorar el nombre del Señor y escuchar su palabra. Si usted tiene eso, usted es bautizado en espíritu, aunque no hable lenguas. Si no habla lenguas, fíjese, no se preocupe. Otros dones buenos va a tener. Además, el apóstol Pablo dice, yo prefiero hablar con ustedes en palabras que me entiendan que en lugar de hablar en lenguas. Porque el apóstol Pablo todavía les dice a los corintios, porque si se trata de hablar en lenguas, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero vengo con ustedes con palabras que me entiendan. Bien interesante ese punto, ¿verdad? Entonces, no se preocupe si en su vida nunca supo decir ese trabalenguas de Rambo saca la bazuca, quema la rama seca. No se preocupe. Un día el Señor le va a dar esa habilidad, ¿verdad? ¿Me entiende hacia dónde vamos? ¿Sí me entiende? Pues creo que no, ¿verdad? Sigamos, amado hermano. Segunda bendición de ser bautizado. Nos identificamos con Cristo. Romanos 6:4, ya lo leímos. Romanos 6:4 dice, por lo tanto, hemos sido sepultados con Él para muerte al pecado mediante el bautismo, a fin de que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también para la semejanza de su resurrección. Mire, amado hermano, estos dos versos se leen a lo mejor muy fácil, pero tienen un significado teológico maravilloso que el Señor le abrió los ojos a un teólogo llamado Karl Barth que lo pudo explicar de una manera impresionante. Mire, Barth hablaba de que la historia de la salvación, Geschichte, como la llegaron a llamar, no nada más es lineal, sino que la historia puede ser una supra y hasta una meta historia y a la vez sigue siendo lineal. En ese punto, amado hermano, Barth enseñaba que cuando un cristiano entrega su vida al Señor, cuando una persona dice, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero entregarle mi vida al Señor, la historia, o en el momento en el que se bautiza ese cristiano, la historia deja de ser lineal y se vuelve en una meta historia, porque en ese momento es como si se regresara el tiempo y el cristiano, ese cristiano que entrega su vida a Jesús, fuese colgado junto con el Señor en la cruz del Calvario, fuese sepultado juntamente con el Señor aquel viernes, y al momento en el que se levanta de las aguas, es como si Jesús resucitara una vez más junto con ese cristiano, trayéndolo a la vida eterna. Mire, amado hermano, cuando yo lo leí, yo verdaderamente algo me hizo ver distinto este pasaje. Porque, amado hermano, no nada más usted bajó a las aguas o va a bajar al agua o lo vamos a sumergir, porque así lo dicta el medio de gracia, ¿no? No nada más es eso. Espiritualmente, usted está diciendo, Cristo, mi Salvador, yo me crucifico juntamente con Él, teniendo la esperanza de que así como Cristo se levantó victorioso de entre los muertos, yo me voy a levantar juntamente con Él por el poder de su resurrección. Eso significa también ser bautizado, amado hermano. O sea, no nada más baja y ya, y sale todo empapado y ya. Usted, amado hermano, baja juntamente con el Señor y se levanta juntamente con el Señor. Y así como Cristo resucitó de entre los muertos, usted resucita. ¿Qué pecado le ha costado trabajo? Piénselo usted, no me conteste. Su carácter, su ira, las mentiras, el robo, la inmoralidad, algún vicio, qué sé yo. Pero de todo eso, amado hermano, el Señor lo levanta y lo restaura.
Eso significa, amado hermano, el bautismo nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Simboliza, amado hermano, la decisión de morir a nuestro antiguo yo y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo lo dijo y lo cantamos, amado hermano, algunos domingos, porque ya no vivo ahora yo, mas el Señor, más Cristo, vive en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si llegamos a morir, pues para Él también entonces morimos, porque nuestra vida, amado hermano, ya deja de ser parte de una vida pecaminosa y ahora la vida que tenemos en esta tierra de aquí para adelante es una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Tercera bendición, el perdón de los pecados, amado hermano. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y que reciban el don del Espíritu Santo. Amado hermano, el bautismo representa que una persona reconoce que necesita del Señor. Reconoce que ha vivido una vida llena de errores, ha vivido una vida fuera, amado hermano, de la voluntad de Dios, pero cuando decide bautizarse, esa persona, amado hermano, representa que sus pecados han sido perdonados, amado hermano. Es lo que representa. Cuando usted se bautiza, amado hermano, es la señal pública de que el Señor le perdona todos los pecados que ha cometido en su vida pasada. ¿Qué pecado? El más grande y espantoso que usted se puede imaginar, ese se lo perdona el Señor. Oiga, pero es que no me lo puede perdonar mis papás. Pues bueno, ese ya será problema en sus papás, pero Dios ya se lo perdonó. El Señor ya se lo perdonó. Y eso, amado hermano, es algo que debería de ser la base de nuestro caminar con Cristo, porque, amado hermano, si el Señor no toma en cuenta todo lo que hicimos en nuestra vida pasada, ¿por qué nosotros sí le tomamos en cuenta la vida pasada al hermano, a la hermana, al hijo, al esposo, a la esposa? ¿Por qué? ¿Por qué, amado hermano? Y además aquí viene otra bendición maravillosa que también el apóstol Pablo la menciona en Romanos, que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, es escatológica. ¿Escatológica en qué sentido? Cuando hablamos de escatología no nada más hablamos de la bestia, de la tribulación y de los demonios y de todo eso, amado hermano. La escatología también tiene una connotación de esperanza. La escatología también tiene una connotación de gloria. Y lo más importante es que la salvación, amado hermano, es escatológica en el sentido en que el veredicto de perdón hacia nosotros se adelantó en la cruz de Cristo. Porque, amado hermano, el veredicto de culpable o perdonado es hasta el trono, hasta el día del juicio final. Pero cuando Cristo viene a morir en la cruz, ese veredicto escatológico se adelanta a nuestro tiempo, adelantando el veredicto de perdón. Y si la cruz es escatológica y el veredicto es escatológico, y los pecados no son perdonados en la vida pasada, y al ser un veredicto donde el futuro se adelanta, amado hermano, y esto que le voy a decir no es una licencia para pecar, pero entiéndalo, significa que en la cruz de Cristo nos fueron perdonados nuestros pecados del pasado, nuestros pecados del presente y nuestros pecados del futuro. Porque la cruz es escatológica.
Y cuando lleguemos al trono blanco, ya llegamos con un veredicto dictado por el Señor, que es perdón de nuestros pecados. Yo sé, amado hermano, que a lo mejor la mente lo entiende, pero el corazón tiene que tener fe para hacer este tipo de verdades nuestras, amado hermano. Yo lo leí muchísimas veces para entender esto, amado hermano. Leyendo la Biblia, leyendo a aquel autor que me abrió los ojos para entender esto, lleva tiempo, amado hermano, pero entiéndalo y hágalo fe, que dé fruto en su corazón de aquello. Amén. Cuarta bendición. El bautismo, amado hermano, es la incorporación a la comunidad de creyentes. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Y aquí está, amado hermano, el bautismo del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra del Señor: porque por un solo Espíritu, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amado hermano? ¿Qué dice el texto? Fuimos todos bautizados. Entonces, ¿quién nos bautizó también, amado hermano? El Espíritu Santo. ¿Y cómo nos bautizó o en dónde? No, si se ve que está leyendo y luego le anda creyendo a otros de la prosperidad, eso sí les dice amén. Pero ¿qué dice, amado hermano? En un solo cuerpo fuimos bautizados, ya sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un solo espíritu. Mire, amado hermano, qué maravilloso es este verso. El bautismo representa la incorporación de la persona a la iglesia del Señor. Eso es lo que también representa ser bautizado, amado hermano. Representa que una persona, amado hermano, es miembro de la iglesia universal del Señor. No nada más de esta iglesia. Se supone que siendo miembros, amado hermano, siendo bautizados, pertenecemos a toda la iglesia universal del Señor, ¿verdad? Yo no sé cómo hay otros. No, aquí también se tiene que bautizar. No entiendo por qué. Pero, amado hermano, entiéndalo de esta manera. El Espíritu Santo nos ha bautizado a usted y me ha bautizado a mí, haciéndonos miembros de su cuerpo. Y el ser miembro del cuerpo de Cristo representa, amado hermano, que usted y yo pertenecemos a la iglesia del Señor. El pertenecer a la iglesia del Señor significa que somos la sociedad del reino de Dios. Y al ser la sociedad del reino de Dios significa que tenemos ese acceso, como dice Juan 3, el que no nace de agua ni de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, ahora usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Esto representa el ser incorporados a la iglesia, amado hermano, porque ya empezamos y vamos a ver las parábolas del reino, ¿verdad? Ya vimos la primera, que es la del sembrador. Pero el reino de Dios necesita a quien gobernar, necesita gente que pertenezca a ese reino. Pero para pertenecer al reino, amado hermano, necesito nacer de agua y necesito nacer de espíritu. Y eso es un trabajo del Espíritu Santo, amado hermano, en el cual ahora, como dice la Escritura, dejamos de ser, amado hermano, ciudadanos de este mundo y ahora pasamos a ser, como dice el apóstol Pedro, peregrinos y extranjeros en este caminar en este mundo. Dejamos de ser, amado hermano, personas de este mundo, atadas a los placeres de este mundo, atadas al príncipe de este mundo, y ahora somos considerados ciudadanos del reino de Dios. ¿Se amén a eso? Somos ahora ciudadanos, amado hermano, del reino. Por eso dice la Escritura en Hebreos que grande fue la fe de Abraham, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Abraham habitó en tiendas. Lo ha leído ahí en Hebreos, dice la Escritura que Abraham habitó en tiendas porque estaba esperando aquella ciudad celestial
cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Por eso nuestra vida, en un sentido, simboliza que somos peregrinos, que habitamos en tiendas, en el sentido de que este mundo no es el destino final, de que este mundo no es nuestro hogar, sino que ahora, amado hermano, usted y yo pertenecemos a la ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén, que está en el cielo, como dice la Escritura, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Entonces pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Quinta señal, amado hermano, quinta bendición, es una señal del pacto. Colosenses 2, del 11 al 12. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice la Escritura: en él también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión no hecha por manos de hombres, al quitarles el cuerpo pecaminoso mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sepultados o habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Amado hermano, aquí también los judíos, amado hermano, cuando Dios llama a Abraham, lo ha leído ahí en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios llama a Abraham, le dice, amado hermano, que debía de haber una señal física de que había un pacto entre los dos. Y por alguna extraña razón a Dios se le ocurre que la señal física era la circuncisión del hombre. Por alguna extraña razón. Yo no entiendo eso, pero bueno, así lo quiso Dios. Y le dice a Abraham: muy bien, Abraham, vamos a hacer un pacto, de ti va a salir la nación, de ti va a salir un pueblo como la arena del mar, como las estrellas, pero la señal del pacto es que todo varón que esté contigo, incluyéndote a ti, se tiene que circuncidar. Y de aquí en adelante, todo varón que nazca, a los 3 días se tiene que circuncidar. Mire, yo ya le he explicado que esa tradición de la circuncisión en los judíos no es una circuncisión como ahora le hacen los médicos, ¿verdad? En una sala quirúrgica, rápido, sin dolor y que incluso tiene beneficios y X cosa. Okay. En ese tiempo no era así. En ese tiempo, amado hermano, la circuncisión era una moneda al aire, a ver si no me muero de alguna infección. O sea, realmente la circuncisión en ese tiempo era muy peligrosa. Pero ahora, bendito sea Dios, que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la circuncisión física se quita y ahora, para pertenecer a la comunidad del cuerpo de Cristo, ya no es necesario que un hombre se circuncide. En el caso de la mujer solo le pedían que pasara por el mikvé o que se bautizara. El caso del hombre era el mikvé más la circuncisión. Llega el apóstol Pablo por medio de Cristo y dice: ya no es necesario que se circuncide. Ya no anden ahí, porque incluso, amado hermano, algunos judíos viajaban a Grecia con otros médicos para que más o menos hicieran una operación estética, porque quedaban muy mal. Bueno, era algo terrible. Pero ahora, en el bautismo, amado hermano, el ser bautizados representa la circuncisión, pero ahora de nuestro corazón. Y la circuncisión del corazón quiere decir que cuando usted y yo somos bautizados, amado hermano, es arrancado todo el bagaje de pecado, el cual nos estorba para poder ser ciudadanos del reino de Dios. Entonces, amado hermano, en ese sentido, ahora
tanto mujeres como hombres, todos somos circuncidados. En el sentido de que el Señor va a cortar todo pecado que nos estorba. Va a cortar todo pecado que nos atormenta. Va a cortar todo pecado, amado hermano, que de alguna manera nos impide acercarnos al trono de la gracia, amado hermano. Porque el pecado es vergonzoso. Y más, amado hermano, si son pecados muy escandalosos, ¿verdad? Porque a lo mejor dice, no, a mí el Señor me perdonó que, no sé, un pecado no muy escandaloso, que era muy iracundo, ¿no? Digo, a lo mejor lo sigue siendo, pero dice que Dios le perdonó eso. Pero ¿qué tal con aquel que se embarazó a unas 10? ¿A ese Dios lo perdona también? Pues sí, sí lo perdona. Pero ¿qué pecado es más vergonzoso? ¿Verdad? A mí el Señor, que alguien diga, me perdonó un homosexualismo. Que diga eso. Con el iracundo, pues bueno, se puede acercar un poquito con menos de vergüenza el otro, ¿verdad? La circuncisión, amado hermano, representa eso. Que lo que nos causa vergüenza delante de Dios para acercarnos, Dios en el bautismo nos lo quita para podernos acercar libremente a su presencia sin ninguna vergüenza. ¿Dice amén a eso? ¿Se acuerda, por ejemplo, una de las figuras que representan eso es la historia de Mefiboset? ¿Sí se acuerda de Mefiboset? Una historia tan trágica, amado hermano, de esas historias que están en la Biblia que son verdaderamente para ponerse a llorar. Matan a todo el linaje real de la familia de Saúl, matan a Saúl, matan a su hijo Jonathan. Y llega David al trono diciendo, pues todo el linaje de Saúl, pues se fue. O sea, Dios sí cumplió que yo iba a ser rey, pero matando a toda la familia. Pero David, de alguna manera, cumpliendo la palabra que le hizo a su amigo Jonathan, mandó a preguntar si había alguno de la casa de Saúl al cual pudiese tener misericordia, ¿no? Pues ya los mataron a todos, pero le dicen, pues bueno, hay uno que, que está exiliado, está desterrado, eh, pero está cojo, está lisiado, no puede caminar. Porque resulta que cuando llegan a la familia que queda a avisarle que habían matado a todos, toman al niño, la nodriza, la niñera, lo toma, salen huyendo y dice la historia que el niño se le cae. O sea, imagínense, el niño se le cae y toda su vida quedó lisiado. Y de alguna manera, amado hermano, David lo manda a traer y lo sienta a la mesa y le promete que todos los días que Mefiboset viviera, siempre iba a tener los mismos privilegios como si fuera un príncipe por ese pacto que hizo con su padre. Amado hermano, la ley, a lo mejor uno dice, qué bonita historia, hasta romántica suena, pero la ley impedía que alguien podía ejercer o ser parte de un linaje sacerdotal o real si estaba lisiado. O sea, realmente David estaba rompiendo la ley con Mefiboset en ese sentido. Eso, amado hermano, representa que usted y yo somos como ese Mefiboset, que ahora el Señor decide tener misericordia de nosotros y hacer como dice el Salmo 23 en los últimos versos. Porque tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque el bautismo representa que el Señor quita de nosotros el pecado y nos invita a sentarnos a la mesa. Amén. Número 6 o sexta bendición, el revestimiento de Cristo, amado hermano. El revestimiento de Cristo. Gálatas 3:27. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas.
capítulo 3, versículo 27. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que al ser bautizados, los creyentes adoptan la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo como una manera de vivir. Es lo que le pasó a Pedro la noche en la que Jesús fue entregado. Pedro y los discípulos de alguna manera se revistieron de Jesús. ¿Qué es revestirse, amado hermano? Es parecerse a una persona. Pues ese es el revestimiento, el que yo me parezca a alguien, ¿verdad? Eso es ser revestido o volver a vestirse. Pero no nada más es en la apariencia física, es en la manera de hablar, en la manera del conocimiento. A Pedro, por ejemplo, le vieron la manera de hablar, la manera de vestir y le dijeron, tú eres discípulo de él, ¿verdad? Y dice, no, ¿cómo crees? El bautismo, amado hermano, representa que ahora el que se bautiza se compromete a seguir los pasos de su maestro, a seguir los pasos de Jesús, a seguir las enseñanzas de Jesús, amado hermano. Eso es lo que representa. Que usted y yo, amado hermano, ahora estamos dispuestos a ser reenseñados por el Señor, reenseñados por Jesús. Eso es algo, por ejemplo, que le pasó a Pablo. Pablo, amado hermano, cuando el Señor Jesús lo llama, sí se recuerda que se quedó ciego un tiempo y le dijeron, bueno, ve a la casa de Ananías, ahí hay una persona que va a orar por ti y tus ojos van a volver a ser abiertos. Dice la Escritura que fue bautizado, pero hay un periodo entre 3, 4 años donde el apóstol Pablo dice que se fue a Arabia. Y en Arabia dice que fue enseñado por el Señor Jesucristo directamente. Y cuando regresa a escribir sus cartas y a redactar su teología, ya no es el Pablo farisaico que le dice a todo mundo que los quiere matar porque no son fariseos como él. Ya no es ese Pablo queriendo matar cristianos y perseguir cristianos porque no guardan la ley de Dios como él la guarda. Ahora vemos a un Pablo que está enseñando la teología de la gracia, como dice John M.G. Barclay, el don de la gracia, la teología de la gracia, formulando ahora lo que conocemos como el Corpus Paulino, donde el centro es la salvación por medio de la gracia. Dejamos de ver a un Pablo legalista y ahora vemos a un Pablo que hasta los mismos fariseos e incluso algunos discípulos de Jesús les parece demasiado tolerante. Incluso eso, amado hermano. Vemos a un Pablo que incluso está dispuesto a sentarse con aquellos que no son del cuerpo de Cristo y dice, estoy dispuesto incluso a hacerme necio con los que son necios con tal de ganármelos para Cristo. Entonces vemos a un Pablo muy extremista y ahora vemos a un Pablo que está dispuesto que por amor a que las almas se salven, está dispuesto a sentarse con ellos a la mesa. Cosa que ni Pedro ya quería hacer, ¿verdad? Pero ahora vemos un Pablo que sí. ¿Por qué sucedió eso? Porque se revistió del Señor. Revestirse es reaprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa revestirse, amado hermano. Se lo voy a poner ahí, así. Deconstruir. Necesita deconstruir. Eso simboliza el evangelio, amado hermano. Cuando usted se bautiza, hay que dejar de ser tercos con nuestra manera de pensar. Hay que dejar de ser necios con nuestra manera de pensar. Porque el ser revestido por el bautismo, amado hermano, es que usted y yo seguimos los pasos del Señor Jesucristo. Amén.
Y última, amado hermano, la promesa del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Hay muchas más bendiciones, pero bueno, ya se las... En un libro de teología sistemática ahí puede ver todo un capítulo de todo lo que simboliza el bautismo. Aquí nada más para que usted lo entienda. La promesa del Espíritu, Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también ustedes, después de haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Maravilloso es este verso. Cuando usted se bautiza, amado hermano, cuando usted fue bautizado, el Espíritu Santo es el sello en su corazón y es la garantía en su vida de que la obra que Dios está empezando a partir de hoy o a partir de que el día que se bautizó, y eso lo dice Filipenses también, la garantía es el Espíritu Santo de lo que Dios empezó cuando usted inicia su caminar con Cristo. La promesa es que Dios lo va a terminar. Hay seguridad en Cristo de que vamos a llegar a la meta en Él. Hay seguridad en Cristo, amado hermano, de que podremos caer 7 veces en nuestro caminar como cristianos, pero 7 veces el Señor nos va a volver a levantar. Podremos fallar, amado hermano, en nuestro caminar como cristianos, pero el Espíritu Santo, amado hermano, nos va a redarguir de pecado, juicio y justicia para poder seguir adelante. El hijo pródigo, a pesar de las barbaridades y media que hizo, no dejó de ser llamado hijo. Su padre siempre lo siguió esperando, amado hermano. Porque había una garantía, hay una promesa, amado hermano, de que siendo hijos de Dios, un padre siempre va a mirar por sus hijos a pesar de cómo sean. ¿De dónde cree que usted que es padre, de dónde cree que tiene la naturaleza de aunque su hijo, su hija parecen unos hijos de la Macarena, usted lo sigue queriendo? ¿De dónde cree que le sale ese sentimiento de aunque su hijo parezca un engendro de no sé dónde, usted lo sigue amando? Del Señor, amado hermano, es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, amado hermano, es que aunque sus hijos le fallen, el Señor los va a seguir amando. El Señor los va a seguir esperando. El Señor va a seguir viendo por ellos. El Señor va a seguir teniendo misericordia por ellos. Porque es la naturaleza de Dios ser así con nosotros. Por eso si usted es padre, a lo mejor uno diría, o alguien amado, o hasta yo creo que yo mismo le he dicho a algunos de ustedes, yo no sé cómo andas batallando con él. De verdad yo no tengo idea cómo lo sigues aguantando. A 2 que 3 de ustedes sí les he dicho eso. Que me dicen las barbaridades. Pues ya, hombre, ya di que no es tu hijo y ya, no te preocupes por él. Ya hasta está viejo y te sigues preocupando. Pero es la naturaleza de Dios buscar el bienestar de sus hijos, aunque sus hijos estén haciendo mal. ¿Verdad? Aunque sus hijos, amado hermano, se estén portando como hijos del demonio, Dios los sigue considerando como sus propios hijos. Dios los sigue considerando como si Él los hubiese dado a luz, amado hermano, porque aparte somos adoptados. El único engendrado en la eternidad fue Cristo. Usted y yo somos adoptados. Pero pareciera que nos ama, amado hermano, a tal manera que al único hijo que de sus lomos salió, a ese mandó a morir por nosotros. Por eso, amado hermano, tenemos la promesa del Espíritu, aquel que es bautizado.
Y última advertencia para los que se bautizan. La Escritura dice que Jesús, y lo vimos en Mateo, después de ser bautizado, la Biblia es bastante clara cuando dice que el Espíritu se lo llevó al desierto. Y se lo llevó al desierto para ser tentado. Mire, el que se bautiza debe de entender una cosa. El bautizarse no es una garantía de dejar de pecar. El bautizarse no es una garantía de dejar de fallar. Incluso el bautizarse no es una garantía de que el día de mañana vamos a sentir un cambio en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. El bautizarse es el comienzo de un proceso que dura toda la vida hasta ser como Cristo. Entiéndalo bien. Es un proceso. La justificación es un acto inmediato. La salvación es un acto inmediato. Pero la santificación es un proceso que va a durar de una de dos. O hasta que el Señor nos llame a su presencia, o hasta que Él regrese por segunda vez en gloria. La que pase primero. Pero hasta ese momento termina la santificación. Entonces entiéndalo. Y también si están ahí sus hijos y de aquí en adelante les ven una falla, no salga con, ¿y eso que ya te bautizaste? Es un proceso de santificación personal. Es el proceso de llegar a la meta perfecta que es Cristo. Un proceso donde a lo mejor van a caer, pero se van a levantar. Un proceso donde a lo mejor se van a atorar, pero va a llegar un día donde tienen que seguir caminando. Un proceso donde va a llegar un día donde se van a cansar, pero van a llegar los cuervos y le van a dar pan y van a tener que seguir adelante. Un proceso como Jesús, que va a llegar un momento donde se van a sentir solos. Pero es ahí donde se tienen que tomar de la mano del Señor para seguir adelante. El bautismo no es el final del camino. Apenas están empezando. Y es un caminar glorioso. Es un caminar, amados hermanos, como dice el apóstol Pablo, es una buena carrera de la fe. Aquí no se trata del que llegue primero, amado hermano. Aquí no se trata de quién corre más rápido. Y lo vimos el domingo pasado. No se trata quién da 100, quién da 60, quién da 30. Al final de cuentas son buena tierra y dan fruto. Algunos al 30, otros al 60, otros al 100, pero dan fruto. Es como dice el apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo: he terminado mi carrera y he guardado la fe. No se trata de qué tan rápido corra. Se trata de que guarde la fe en todo el caminar del resto de su vida. Amén. Cierre sus ojos. Primero póngase de pie. Vamos a orar. Y cierre sus ojos.